Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo con Ojo Clínico, este espacio que hacemos todas las semanas en Uchile TV, donde nos enfocamos en temas que tienen que ver con la salud, también temas sociales, tienen también referencia con la pandemia. Estamos aún, ¿cierto?, viendo casos de coronavirus en nuestro país, cifras que aumentan, preocupación, hay que seguir, ¿cierto?, cuidándose y también cuidando a los demás. El programa del día de hoy va a estar enfocado específicamente en hablar sobre el impacto que ha tenido también la pandemia en las y los trabajadores de la salud. Vamos a estar revisando un interesante estudio que involucra a muchos profesionales de la salud, a más de 20 países, a 4 continentes. Se han estado haciendo encuestas, ¿cierto? Se ha estado recogiendo información durante el último año. Bueno, de eso vamos a estar hablando en un ratito más con el profesor Jorge Ramírez de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, que nos va a estar contando, ¿cierto?, sobre esta interesante iniciativa. Vamos a hablar sobre la salud mental de los trabajadores. Ha tenido un impacto también bien relevante en la calidad de vida de los funcionarios y funcionarias de esta área. Recordarle, nuestras redes sociales están apareciendo en pantalla. Usted puede comunicarse con nosotros. Recuerde también que estamos en el 11.2 en Santiago, ¿cierto?, a través de la señal digital, y también en el 2.2 en el caso de La Serena. Vamos a estar semana a semana contándole también, ¿cierto?, dónde nos pueden ver en regiones, porque no solo estamos en Santiago, estamos en todo el país, también a través de streaming, donde ustedes pueden seguir nuestra programación y también pueden revisar los capítulos de nuestros programas de Uchile TV, con Ojo Clínico, Palabra Pública y tantos otros, a través también de la cuenta en YouTube de la Universidad de Chile. Nuestro correo también está en pantalla, ya lo sabe, ahí se puede comunicar con nosotros. De esta forma comienza un nuevo capítulo con Ojo Clínico. Y como es habitual en nuestro programa, comenzamos revisando un panorama de lo que ha sido la última semana, y comenzamos con los casos nuevos, cuando en nuestro país se han registrado en promedio diariamente durante la última semana 2.525 casos nuevos de COVID-19, ¿cierto? Una cifra que nos mantiene a todos y a todas con bastante alerta, ¿cierto?, frente al aumento de casos que hemos visto sostenido durante las últimas semanas. Revisamos también los casos activos, cuando en nuestro país llegan casi a los 15.000, 14.900 los casos activos y una positividad del 3,3%. La recomendación que entregamos siempre desde nuestro espacio, ¿cierto?, desde Con Ojo Clínico, es a que usted mantenga, ¿cierto?, las medidas de autocuidado, el distanciamiento social, el uso de mascarillas correcto, ¿cierto?, tapando nariz y boca, también el uso de alcohol gel para desinfectar nuestras manos. Son medidas que hay que seguir utilizando, ¿cierto?, pese a que ya tenemos una mayor movilidad dentro de las ciudades, ¿cierto?, dentro de nuestro día a día, pero claramente hay que seguir cuidándose, porque el virus del coronavirus, ¿cierto?, sigue entre nosotros. Revisamos también la situación con las camas UCI. El 89% de las camas de unidades de cuidados intensivos se encuentran, ¿cierto?, siendo utilizadas, ¿cierto?, ocupadas. Hablamos también del plan paso a paso. Hubo algunos cambios en torno a las fases de este plan, ¿cierto? 6 comunas avanzaron de fase y otras 28 tuvieron que retroceder. Esto va de la mano también con el aumento de casos. En el caso particular de aquellas que tuvieron que retroceder, estamos hablando de Viña del Mar, de Valparaíso, también Chillán y Pucón, que quedaron en la fase 3, en la llamada fase de preparación, que involucra ciertos cambios en los aforos. A la hora también de revisar la información en el sitio del gobierno del plan paso a paso, también usted puede revisar qué es lo que contempla cada una de estas fases. Revisamos también lo que pasa con la vacunación en la última semana. Chile se convirtió en el primer país de la OECD, ¿cierto?, en superar las 200.000 dosis administradas por cada 100.000 habitantes. El plan de vacunación ha sido bastante exitoso en nuestro país, pero aún así también falta, ¿cierto?, que hace algunas semanas hablaba de cerca de 1 millón de personas que todavía no han recibido sus vacunas, sus dosis contra esta enfermedad, ¿cierto? Y también estamos en medio de un proceso de vacunación de la dosis de refuerzo, y también a los menores de edad, que también es importante que se vacunen, lo decían algunos especialistas durante los últimos días, dado que también se esperan cambios, ¿cierto?, a contar del próximo año de marzo, donde el Ministerio de Educación también ya ve una posibilidad bastante cierta de que la totalidad de los estudiantes vuelvan, ¿cierto?, de manera presencial
a sus labores académicas. Y cerramos este resumen del balance, ¿cierto?, de lo que ha sido la última semana con respecto a la pandemia en nuestro país, con los viajes, porque también hay cambios importantes a contar del 1 de diciembre. Se anunciaron cambios al plan, ¿cierto?, de fronteras protegidas. Se van a eliminar las restricciones para quienes quieran salir de nuestro país, ¿cierto? Y también se va a aumentar a 7 los pasos habilitados para poder ingresar a Chile. Además, se eximirá del testeo, ¿cierto?, a todas aquellas personas que ingresen a nuestro país siempre que hayan recibido también sus dosis de refuerzo durante los últimos 6 meses. Cambios, ¿cierto?, que vamos a tener a contar de los primeros días de diciembre. Hay que estar muy atentos a las indicaciones también que entregan las autoridades del Ministerio de Salud. Con este balance, ¿cierto?, de lo que ha sido la última semana, seguimos avanzando en nuestro capítulo con Ojo Clínico. Durante los últimos casi ya 2 años, desde que se inicia esta pandemia, nos hemos tenido que adaptar, ¿cierto?, ser flexibles. En un comienzo no estábamos tan preparados para enfrentarnos a esta enfermedad, al COVID-19, hubo que hacer cambios, hubo que buscar, ¿cierto?, algunas estrategias para poder salir adelante, porque no estaba la preparación, ¿cierto?, de los centros de salud, una enfermedad relativamente nueva, ¿cierto? Habían investigaciones, sabíamos de los coronavirus, pero no específicamente del COVID-19 o el SARS-CoV-2, ¿cierto? Y hubo que hacer cambios, no había medicamentos, no se hablaba todavía de una vacuna, no se sabía, ¿cierto?, cómo enfrentar todo esto. Además, tuvimos que hacer, ¿cierto?, adaptaciones, hablar de cuarentenas, hablar del distanciamiento social, el uso de mascarillas correctamente, tapando nariz y boca, también hacer frente a toques de queda, cambios en nuestras libertades, no poder, ¿cierto?, moverse como lo hacemos con normalidad o como lo hacíamos con cierta normalidad antes justamente de esta pandemia del coronavirus. De esta forma también no está muy claro todavía en qué situación estamos actualmente, los cambios que se están haciendo, ¿cierto? En qué dirección van, está bien la libertad que estamos teniendo para movilizarnos, qué hacer con el plan paso a paso, el cambio de los aforos, ¿cierto? Mucha información que sigue entre nosotros, obviamente, y hay un cansancio también en la ciudadanía y también en los trabajadores de la salud, punto que vamos a estar abordando durante la próxima hora de programa, ¿cierto? Porque ellos también han repercutido en su salud mental, física, emocional, también estos largos meses de trabajo. Llegan las medidas, por ejemplo, que estamos viendo hoy día en un buen momento, hay cambios que hacer, de qué manera también estimular, ayudar, apoyar a los trabajadores de la salud, por ejemplo, para poder hacer frente a quizás una nueva posible ola, frente a lo que estamos viendo también que está pasando en el mundo entero. Actualmente existe un proyecto justamente, un proyecto de ley que busca establecer un fuero laboral con una vigencia de hasta 1 año a partir de la última prórroga del estado de excepción constitucional. También dar un descanso compensatorio de 14 días, ¿cierto?, a los trabajadores y trabajadoras de la salud para que puedan también tener un alto, hacer un descanso frente a lo difícil que ha sido estar trabajando y en medio de una incertidumbre los primeros meses, en medio de muchas situaciones de bastante preocupación, de dolor, de fallecimientos de pacientes, ¿cierto?, de tener que ellos hacer muchas veces el rito de la despedida a través de un celular, calmando a un paciente antes de partir, ¿cierto?, de este mundo, ¿no? Y tener que también hacer contención con sus familiares. Todo ello, ¿cierto?, en el contexto, ¿cierto?, de estos proyectos, estas iniciativas que yo le mencionaba, en el contexto de poder ayudar, colaborar y aportar sobre la sobrecarga laboral que han tenido las y los funcionarios del área de la salud. Hay cifras importantes también que revisar en el caso de un estudio publicado hace algunas semanas por la Asociación Chilena de Seguridad junto a la Universidad Católica, ¿cierto? Se hablaba de que un 46,7% de los trabajadores presenta algún grado de depresión, ¿cierto? Siendo las mujeres las que han mostrado una mayor prevalencia frente a este tipo de síntomas. ¿Qué hacer para poder aportar y ayudarles, ¿cierto? ¿Qué hacer cuando uno ve y los estudios y las cifras, ¿cierto? Los datos lo muestran de que esta persona, este funcionario necesita ayuda, pero él siente que tiene una labor, una misión que va más allá de eso? ¿Cómo ayudarle
ayudarles, ¿cierto?, a poder generar ciertas estrategias y rutinas que les aporten justamente para el control de sus emociones, ayudarles en caso de tener algún cuadro de ansiedad, algún cuadro de depresión. Cuando además vemos que a nivel internacional también hay cierta preocupación por lo que está pasando, por ejemplo, en Europa, cuando tenemos también situaciones que han tenido que volver al confinamiento, han tenido que retroceder en su plan, ¿cierto?, de cierta normalidad, porque las cifras no dan tregua y nuevamente ellos se encuentran con y se enfrentan a un invierno donde también les preocupa lo que pueda pasar con esta pandemia del coronavirus, que si bien nosotros vemos en Santiago que y en las regiones hay mayor movilidad, no se ha terminado, y es el mensaje también que entregamos semana a semana. Es parte de lo que vamos a estar abordando en el día de hoy, junto a testimonios, ¿cierto?, de funcionarios, también a la importancia de cuidar nuestra salud mental y también al impacto que ha tenido en los y las trabajadoras de salud. Es parte de lo que vamos a estar revisando junto a un interesante invitado en los próximos minutos. A continuación, los queremos invitar a revisar el testimonio de un enfermero. Él es Jaime Álvarez. Él estuvo trabajando en los meses más álgidos de la pandemia. Es coordinador también de los campos clínicos de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Playa Ancha, de la también conocida UPLA, ¿cierto? Y nos cuenta cómo ha sido su trabajo durante estos meses y también de lo difícil que fue cuando estuvo contagiado. Él estuvo, ¿cierto?, con COVID-19, tuvo que vivir, ¿cierto?, la experiencia de estar enfermo con este virus, pese a que él obviamente su misión era ayudar a quienes estaban, ¿cierto?, contagiados en los traslados que muchas veces realizaban, ¿cierto?, los equipos de las Fuerzas Armadas, ¿cierto?, de nuestro país. Él justamente estaba en una de las misiones bien importantes, ¿cierto?, de trabajo, y bueno, fue como lamentablemente se contagió, tuvo que recurrir a una residencia sanitaria, ¿cierto?, lejos de sus dos hijos, tuvo que hacer frente a esta situación. La madre de los pequeños, ¿cierto?, también es enfermera de la unidad de cuidados intensivos, también se contagió semanas más tarde, una situación bien particular, bien compleja que tuvieron que vivir, ¿cierto?, esta familia, pero nos cuenta también su testimonio, lo que él enfrentó para hacer frente, por ejemplo, a quienes todavía no creen en las vacunas, que no se cuidan como realmente deberíamos, o que dudan incluso aún, ¿cierto?, de esta enfermedad, de esta pandemia. Los invito a revisar el siguiente testimonio que sin duda va a aportar a nuestro programa, ¿cierto?, para el tema que vamos a estar abordando hoy día en un ratito más con nuestra entrevista, y también para tomar conciencia de lo que implica, ¿cierto?, esta enfermedad. Revisemos el siguiente material. Trabajar en urgencia en muchas urgencias se les llama animales de urgencia, ¿ya? Porque yo creo que en eso nos transformamos, en personas que en los otros servicios de salud uno piensa y actúa, ¿cierto? Aquí antes de que llegue uno ya tiene que tener claro qué hay que hacer. No podemos perder el tiempo en decir, ¿y qué había que hacer? O sea, que esos tiempos son súper valiosos, ¿cierto? Entonces, las características primero de una persona de urgencia, generalmente, yo he visto, pero no me considero parte de ellos, en que la atención principalmente para mí tiene que ser humanizada, ¿cierto? Yo tengo que tener una calidad humana, y es lo que a mis estudiantes yo siempre les digo: yo estoy formando personas, no estoy formando militares, no estoy formando gente comando, ¿cierto? Que te traten mal porque uno está principalmente está lábil, emocionalmente muy lábil. Por ejemplo, si yo voy a dejar a un familiar a urgencia, estoy asustado porque algo le puede pasar a mi mamá, al familiar que estoy dejando. Entonces, más encima que te traten mal y que no te den información, aumenta la ansiedad en la familia. El rol de enfermería siempre tiene que ser cercano, y eso yo se lo digo mucho a mis chiquillos. No podemos perder ese norte. Nosotros principalmente tenemos que dar información, y una información clara, ¿cierto? Una información y cercana a las personas. Creo que esa es la forma de cambiar nuestro sistema de salud, y yo siempre se lo he dicho a los chiquillos: ustedes tienen esa gran misión de cambiar el sistema de salud en Chile, de que ya
dejen de tratarnos tan mal, de que las personas que trabajamos en salud sufrimos mucho de burnout, del síndrome de burnout, de esta despersonalización, que en el fondo, en palabras coloquiales, como que no te importa nada, como que no estás ni ahí con nada, que nada te sorprende, ¿cierto? Y es por las miles de emociones que uno vive en un servicio de urgencia. Entonces, cuando uno siente eso, yo le digo, es hora de no seguir trabajando, porque uno trabaja con humanos, con personas. Primero es una persona que está muy asustado, sí, pero me va a costar 2 minutos acercarme, decirle, señora, su marido tiene esto, va a pasar esto, quédese tranquila, en todo momento nosotros le vamos a estar informando, y infórmele usted a la familia, quédese tranquila, y con eso ellos te agradecen inmediatamente, los familiares, ¿cierto? Que es generalmente con los que mis colegas pierden mucho la paciencia, porque la gente se desespera, obviamente. Yo creo que todos los que trabajamos en salud hace muchos años, estábamos acostumbrados al training de saber de que es agotador, todo, pero ahora ver las características del COVID, cuando yo lo sufrí, por ejemplo, sentí la vulnerabilidad que se siente, pues, de decir, chuta, me voy a una residencia sanitaria y, y ya que te saquen de tu casa, ya es, no, quiero estar uno quiere estar enfermo, pero que está en su casa, ¿cierto? No, pero ya que te saquen de tu medio, ya es impactante. Y cuando esto pasó, claro, es miedo, es temor a qué va a pasar, incertidumbre, como también decía, transformarte en uno de estos mismos pacientes que tú trasladas. El miedo, que imagínate, ser intubado, ya eso te da susto, ¿cachai? Porque eso uno lo hace, lo ve todos los días, pero ser un paciente es otra cosa. Gracias a Dios yo no me descompensé a ese nivel. Poco fiebre, quedé con alguna limitación aérea pequeña, ¿cierto? Que a la hora de, no sé, subir una escalera te cuesta respirar un poquito más, ¿cierto? Eh, Salgo a correr todos los días para fortalecer y volver a tener la capacidad pulmonar que tenía antes, ¿cierto? Pero hoy en día hay nuevos estudios que hablan de otros daños, incluso neurológicos, de origen también cardíaco. Entonces, todo esto está en pañales, todo esto está nuevo. Vino a desconcertar todo lo que conocíamos como ciencia. Todas las personas que estudiamos salud, todos sabíamos cómo se comportaba un virus. Ya sabíamos todo y decíamos, ya, pero un virus es un virus, o sea, un virus muere inmediatamente al salir de un organismo. Pero este virus vino a romper todas esas paradigmas que nosotros ya conocíamos de los virus, ¿cierto? Este virus pasa por horas vivo sobre superficie, entonces ya eso lo hace algo mucho más contagioso, ¿cierto? Y eso ha hecho que esto se ha transformado en una catástrofe natural. Esto ha ido matando más gente que en una guerra, ¿cierto? Y entendamos eso, o sea, esto ha sobrepasado ya los límites y vemos el personal de salud, mis colegas, todos muy agotados, todos muy, muy, muy agotados física y mentalmente. Y da mucha rabia ver personas que solo piensan en divertirse, piensan en hacer fiestas clandestinas, ¿cierto? Piensan en, no sé, individualismo. Volvemos a lo mismo, ¿cierto? En pensar en ellos mismos y pensar que vivimos en una sociedad, que todos compartimos esto, ¿cierto? Y que tenemos que generar conciencia para el futuro, para nuestros hijos, para quienes vienen, ¿cierto? Tenemos que hacer un mundo mejor y de esa forma podemos entonces crear esta conciencia. Y estamos haciendo con ojo clínico. Nos acompaña hasta ahora el profesor Jorge Ramírez. Él es médico cirujano, magíster y especialista en salud pública de la Universidad de Chile. Además es magíster en salud global de la Universidad de California, San Francisco. ¿Cómo está, profesor? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Maritza, muy bien, ¿y tú? Gracias por la invitación.
Gracias a usted por acompañarnos. Partamos un poquito contándole a quienes siguen hasta ahora nuestro programa, profesor, sobre este estudio, ¿cierto?, que aborda a los trabajadores de salud, el impacto de la pandemia, lo estoy viendo acá, ¿cierto?, en la pantalla, de COVID-19, la salud mental de los trabajadores de la salud en Chile. Primero, ¿cómo surge esta iniciativa? Entiendo que participan también otros países. Si pudiera primero partir contándonos en general y después vamos a desglosando, ¿cierto?, los principales resultados. Por allá, por abril, un mes entrado la pandemia, un grupo de investigadores que tienen una red en Latinoamérica, conversando, dentro de otros proyectos, empezamos a vislumbrar la gran carga que se venía para los trabajadores de la salud con el desarrollo y el avance de la pandemia, y en específico la carga emocional, en salud mental. Para hacer el cuento bien corto, quisimos, en el fondo, llevar adelante un estudio en que pudiéramos comparar ese impacto en los distintos países, es decir, tener una medición que fuera relativamente comparable, más o menos estandarizada, porque sabíamos que esto venía, y además por la evidencia previa que teníamos de situaciones similares de estrés generalizado para los trabajadores de la salud, no solo venía, sino que se iba a mantener un tiempo mayor del que la mayoría de las personas piensan. Mucha gente piensa que una vez acabada la pandemia, el tema de la salud mental de los trabajadores de la salud debiera normalizarse, cosa que no va a ocurrir en muchos años. Y bueno, ahí se juntaron varios investigadores, con muchos investigadores jóvenes, es un proyecto que no cuenta con financiamiento inicialmente, y nos empezamos a poner a trabajar a ver qué metodología podíamos utilizar para hacer esta medición, y que esta medición fuera útil para quienes iban a tomar decisiones de política pública en un contexto de mucha urgencia. Usted me corrige si estoy en lo correcto o no, profesor. Entiendo que son 20 países, 4 continentes, se aplicó una encuesta. En lo práctico, ¿cómo fue también el proceso para poder tener estos datos que son bien relevantes? Es un proyecto que está en desarrollo y ha sido un aprendizaje también para todos los investigadores, las dificultades inherentes que existen a la coordinación entre distintos investigadores, pero además entre distintas realidades culturales. Hay que pensar que están incluidos países en Latinoamérica, en que hay cierta matriz común, pero hay países, como tú dices, de 4 continentes actualmente, y los niveles de desarrollo que han tenido los distintos países han sido distintos. Ya hemos tratado de mantener un centro como para poder hacer la comparación, pero han habido iniciativas particulares de los distintos países, y eso es algo que está en el centro del estudio. En realidad hay mucha autonomía de los países para ver los problemas locales principalmente. Hay temas idiomáticos, temas culturales, temas de respaldo financiero para algunas iniciativas que son disímiles. Así que si tú me pides un número exacto, es medio difícil porque algunos están recién recolectando información, otros ya están iniciando su tercera recolección y ya han analizado datos, pero ha habido participación de una u otra manera de más de 30 países. Una cifra no menor. Profesor, estamos hablando de, acá se tomó información de médicos, de enfermeras, de kinesiólogos. ¿Cuántos profesionales de la salud también están dentro de este estudio? Una de las cosas que nos dimos cuenta al revisar la evidencia antes de lanzarnos en el proyecto es que teníamos cierta información o la información estaba principalmente concentrada en profesionales de la salud, en particular médicos, y que tenían contacto directo con los pacientes en particular, lo que habitualmente se conoce como la primera línea. Pero había mucha menos información respecto a otros profesionales o a quienes desempeñaban labores técnicas en esa primera línea, o a profesionales técnicos que trabajaban en otras áreas del sistema de salud, y empezamos a ver que ellos también son afectados. Tal vez no directamente en el contacto con pacientes, algunos de ellos tuvieron que cambiar sus funciones para adaptarse. Eso ha ocurrido en todos los países, en Chile lo hemos vivido con mucha fuerza, y lo mismo ocurre con las personas que no tienen desempeño profesional. Estamos hablando de auxiliares de enfermería, personas que se dedican a labores logísticas de aseo, alimentación, conductores de ambulancia, y también un grupo de personas que están dedicadas a la dirección, a tomar las decisiones, a la gestión, y que también se ven afectados en todo este periodo. En Chile, en la primera encuesta, para ponerlo un poco en perspectiva, obtuvimos información de más de 2.000 participantes, y en esta segunda medición que estamos realizando, porque hay un seguimiento, hay un número un poquito menor, siempre hay una pérdida del seguimiento.
Y a nivel global ya tenemos una base de datos de aproximadamente, no recuerdo la cifra exacta, pero es entre 50.000 y 60.000 trabajadores de la salud de todo el mundo, y estamos haciendo los análisis que corresponden, que además toman un tiempo, es bien complicado hacer. Profesor, ahora revisemos los resultados, hablemos un poquito sobre esto, los miedos también que han tenido que enfrentar ellos, ¿cierto? Hay varias preguntas que se les hacían respecto a eso. ¿Qué es lo que usted destacaría, ¿cierto?, de este estudio? Hay un montón de información. Cuando enfrentamos el estudio, inicialmente lo que tratamos de llevar a la práctica es comprobar esta respuesta de estrés que es relativamente conocida y estudiada hace muchos años, en que las personas en general frente a un estrés generalizado tienen una primera etapa de adaptación, en que predomina principalmente los síntomas relacionados con la ansiedad. ¿Cuáles? Trastornos del sueño, el nerviosismo, el sentirse cansado permanentemente, una sensación de preocupación habitual. Entonces, inicialmente habría un predominio de aquello. Eso tiende a disminuir en el tiempo y viene en una fase más bien de agotamiento, en el que esta adaptación, que es normal y que es buena desde el punto de vista evolutivo, empieza a decaer. El estrés se mantiene por la pandemia, no solo por la infección, sino por todas las medidas que se toman para enfrentar la pandemia y la amenaza, la incertidumbre de lo que viene en el futuro, y empiezan a decaer estos mecanismos adaptativos y empiezan a aparecer entonces una mayor prevalencia, una mayor frecuencia de enfermedades que son de un perfil más bien crónico, hablando de depresiones, de ideaciones suicidas, y la descompensación de algunos cuadros que estaban en una etapa subclínica antes, que no se notaban, salvo que uno investigara muy puntualmente. Hemos comprobado eso, hemos comprobado que efectivamente los trabajadores de la salud, comparado con algunos otros estudios que se han hecho en población general durante la pandemia, tienen un riesgo mucho mayor de presentar trastornos de la salud mental que requerirían atención, y por lo tanto comprobamos y cuantificamos a este grupo de riesgo para poder tratar de intervenirlo de alguna manera. Hay un montón de otra información que tiene que ver con la comparación con otros países, pero eso ha sido un poco más lento, por lo que te decía de la recopilación de la información, y porque es importante entender que la pandemia es un paraguas gigante y se ha vivido de maneras muy distintas en distintos países, en distintos momentos en que se ha recogido la información. Entonces, achacar todo esto necesariamente a un solo estresor, a una sola situación, no es correcto, porque en realidad son situaciones distintas que además hay que estudiar para ver qué es lo que ha ido pasando en el último tiempo. Claro, de hecho es muy distinto lo que vivíamos nosotros el año pasado a esta misma altura del año a lo que estamos viviendo hoy día. Hay procesos muy distintos. Quería quedarme con parte de lo que usted señalaba, ¿cierto? Tengo aquí dentro algunos apuntes. Bueno, muchos de los trabajadores decían, ¿cierto?, en este estudio que se sentían muy angustiados por contagiarse en un principio cuando no se tenía mucha información, ¿cierto? Cerca del 90% dijo también estar preocupado por contagiar a algún familiar. Hubo muchos que tuvieron que hacer cambios de casa, vivir en otros lugares, ¿cierto? También algunos se sintieron estigmatizados justamente por trabajar en el área de la salud. ¿Cuántas noticias vimos de enfermeras, médicos, TENS, ¿cierto?, que no los dejaban entrar en un supermercado o que los discriminaban en sus propios hogares, ¿cierto?, su residencia. También uno de cada 5 tuvo pensamiento suicida, ¿cierto?, lo que señalaba usted. ¿Qué hacer con esta información? ¿Cómo se enfrenta a esto? ¿De qué manera, cierto, trabajar en base a protocolos? ¿Había protocolos para poder enfrentar esta situación o es algo que nos pilló, cierto, también un poco como con nada? Sí, siempre una situación un poco intermedia respondiendo al grado de preparación que teníamos. La posibilidad de una pandemia era un material de estudio, eso se sabía, o sea, había proyecciones. Funciona un poco guardando las proporciones como el tema de los terremotos. Sabemos que en algunos lugares probablemente va a haber un terremoto, pero es bien difícil pronosticar eso de manera que pueda ser útil, ¿ya? Porque si no genera más que todo incertidumbre y mayor preocupación. Los sistemas de salud tienen cierto grado de flexibilidad. Yo pondría como ejemplo que en los países similares a Chile, y en Chile en particular, los inviernos en general, hay cierto reacomodo de las funciones, se suspenden algunas cirugías, se abren más camas, se realiza una serie de modificaciones para enfrentar el aumento de las enfermedades respiratorias en invierno. Entonces ahí hay cierto conocimiento de cómo
el sistema se adapta. Ahora, esta situación nos pasa por encima, tanto por la rapidez como por el volumen que implica, y además la caída en todos los otros sistemas sociales también, lo que tiene que ver con las ayudas sociales, el impacto económico, y el mismo impacto entonces en los trabajadores de la salud, que empiezan a tener mayor ausentismo laboral, por ejemplo, en un momento en que se requiere más atención de salud para la población en general. Es una pregunta compleja, ¿qué es lo que se puede hacer? Uno, desde el punto de vista de la atención de salud y lo que podríamos hacer por los trabajadores de la salud que requieren atención de salud, hay una vía, pero eso no soluciona todo. Hay todo un área que tiene que ver con lo que habitualmente nosotros los saludistas hablamos de los determinantes sociales de la salud, que están un poco fuera de la atención de salud, de lo que puede hacer el sistema sanitario como es conocido clásicamente. Por lo tanto, respondiendo ya un poco a tu pregunta, no estábamos preparados a este nivel, nos ha pasado por encima, pero sí tenemos una oportunidad de planificar lo que viene de aquí a algunos años, en que vamos a tener o tenemos ya una acumulación de atenciones para la población general que no se ha realizado, y por lo tanto tenemos pacientes más graves, que no han tenido sus controles, que están descompensados, que han retrasado sus cirugías, y por lo tanto el sistema de salud, solo por esa causa, por el retraso de lo que se hacía habitualmente, tiene una sobrecarga, mientras vamos a mantener ciclos de incertidumbre y de mayor requerimientos de camas críticas y de vacunación y de trazabilidad, por la dinámica de la pandemia, que es difícil de predecir. Quizás yo rescataría un poco como ejemplo, que yo creo que es muy bueno para las personas que nos están escuchando, recordar un poco cómo era nuestra vida hace un poquito más de un año y medio, en el que no teníamos una vacuna, en el que no sabíamos cuánto iba a durar esto, y había una situación de mucho estrés, de mucho nerviosismo en la población general. Y ahora seguimos teniendo estrés y nerviosismo respecto a la pandemia, pero en otro nivel. Ya tenemos unas campaña de vacunación que ha sido relativamente exitosa, con números más altos. Entonces, es importante tener la perspectiva de por lo que hemos pasado. Todo ese estrés que tuvimos a nivel general, pero en particular para los trabajadores de la salud, va a tener repercusiones. Claro, repercusiones en tanto, cierta atención de salud, repercusiones en cada funcionario. Es cosa de hablar de repente con personas que han estado, ¿cierto?, en la primera línea, que se le llamaba, ¿cierto?, y sienten un cansancio y sienten de que es una situación que sigue a largo plazo. Profesor, preguntarle también, ustedes han tenido posibilidad de ver la realidad de otros países, tener información, cierto contacto. ¿Hay algo que podríamos nosotros imitar de otro país, cierto, frente al trabajo que hay que hacer en el área de salud con los profesionales de la salud? ¿Alguna instancia, alguna política, cierto, que se podría replicar en nuestro país, cree usted? Bueno, yo podría decir varias cosas al respecto. Algunas se derivan directamente de lo que hemos aprendido al estudio, y otro tiene que ver más con lo que uno observa en relación a lo que también otros investigadores comentan de otros países. En particular para los trabajadores de la salud y en el contexto de estrés, lo que uno requiere en realidad es un descanso, ¿ya? En un momento en que se requieren más trabajadores de la salud. Entonces ahí uno se mete en un problema que tiene una difícil solución, porque los recursos humanos en salud tienen una particularidad, que no se pueden comprar. No se pueden comprar de un momento a otro, requieren formación, requieren tiempo. Experiencia, claro. Experiencia, no es fácil, cuando dice, oye, abramos más camas UCI, no es tan simple de dónde sacas las personas capacitadas como para manejar todo eso en todos sus niveles, desde los niveles directivos, las personas clínicas, las personas de logística, todo eso toma un tiempo. Y por lo tanto, ahí yo diría que las experiencias tienen que ver más con ciertos tipos de incentivos para los trabajadores de la salud que no son necesariamente monetarios, ¿ya? Que esto va a salir para todos lados, no estoy diciendo que eso no sea relevante para mis compañeros trabajadores de la salud, pero es importante cuidar que puedan tener los descansos adecuados, con una buena planificación de los reemplazos, y eventualmente con algún cambio en algunas funciones que puedan ser pospuestas. En salud hay siempre un sentido de urgencia. La pandemia le ha puesto una mayor aceleración a aquello, pero probablemente estar muy pendiente del cumplimiento de las metas habituales, o del cumplimiento de horarios, o de algunos estándares que son súper relevantes para la calidad de la atención, podrían ser retrasados o
disminuido el estándar de cumplimiento para que los trabajadores de la salud no tengan que estar tan pendientes de eso y puedan dedicarse más bien a las labores clínicas cuando la pandemia lo vaya requiriendo. Entonces, el poder cuidar el descanso y no transformar todo en términos monetarios, porque también los trabajadores de la salud vienen de una cultura en que trabajan mucho, salen de un turno para ir a otro, y no hay una buena supervisión respecto a cuántas horas de trabajo lleva la persona que me está atendiendo en este momento. Uno quisiera que la persona esté recién llegando, pero a veces la persona lleva 24, 48 o más horas de atención continua, lo cual no tiene mucho sentido. Entonces, yo diría que por ahí hay un área que pudiéramos investigar. Y la otra, que también ha sido importante para la población general, tiene que ver con la comunicación de riesgo, también para los trabajadores de la salud. Los trabajadores de la salud han estado expuestos a una situación en que tienen mucha incertidumbre de lo que va a ocurrir mañana. Si voy a llegar y me van a cambiar de puesto de trabajo, cuánto va a durar eso, si me van a pagar lo que me estaban pagando antes, si voy a poder tomarme las vacaciones. Hacer los esfuerzos por dar una comunicación clara y precisa y darle mayor certidumbre respecto a ese tipo de cosas que pueden parecer muy pedestres, como cuándo voy a poder salir de vacaciones, y eso organizarlo bien. La comunicación de riesgo al interior de los trabajadores de la salud sería algo también muy deseable junto con estos incentivos que yo te comentaba. Profesor, ¿cree usted que el gobierno o el Parlamento, diputados, senadores, deberían impulsar alguna política, pero que se enfoque y que sea estable, ¿cierto?, puntualmente con la salud mental de los trabajadores y trabajadoras de la salud, quienes están en los hospitales, en los centros médicos? ¿Cree que ahí se debería generar algo más, una política estable, establecida, ¿cierto?, que pueda contribuir? Porque parece que nos dimos cuenta que con la pandemia hay un tema muy relevante que es la salud mental, la salud emocional de las personas y puntualmente también con los trabajadores de la salud. Sí, por supuesto. Hay que recordar o pensar desde el punto de vista de salud en las urgencias principalmente. Siempre existe esta idea que está muy extendida, que lo primero que tienen que hacer las personas que otorgan cuidados a otros, es decir, los trabajadores de la salud, pero también se extiende a otras áreas, pero los trabajadores de la salud en una situación de emergencia, de desastre, lo primero que tienen que hacer es cuidarse, ¿ya? Y eso a veces se confunde con un afán de ganancia gremial del sector, y eso está bien, tiene su dinámica, su lógica. Sin embargo, si la persona que es la capacitada para cuidar no se encuentra en una buena condición, no va a poder cuidar al resto. Y eso tiene un impacto multiplicador. Ese problema de salud mental que tiene ese trabajador de la salud es muy grave para él y tenemos que hacer cosas para que esté mejor. Pero además es muy grave para la población que le toca atender, porque o no van a tener la disposición de un profesional o un trabajador de la salud para darles la atención adecuada, o van a recibir una atención que puede ser incluso deleteria, que puede ser dañina. Imagínense una persona que está con un trastorno de salud mental relativamente importante atendiendo gente en el día a día. Y eso tiene un efecto multiplicador. Entonces, si es por ponerlo en términos de prioridad, el legislador, el ejecutivo debe entender que para poder otorgar atención de salud en un momento de catástrofe sanitaria, de urgencia sanitaria, una de las primeras cosas que tiene que asegurar es que la población que atiende al resto de la población esté en buenas condiciones. Es como de lógica, ¿ya? Pero a veces no se entiende así. Y si tú me preguntas por políticas más estables, por supuesto. Acá todo se ha armado un poco a la rápida, pero también ha habido cosas positivas y que están muy relacionadas con lo que estás preguntando. No todas las iniciativas buenas y positivas y que han resultado vienen de un nivel central que piensa las cosas, las planifica, les dice a los niveles locales qué hacer. Hay mucho conocimiento acumulado en los hospitales, en la atención primaria, que lo han hecho muy bien. Un ejemplo de ello es el proceso de vacunación, que ha resultado exitoso. Inicialmente, y todavía hay un poco de eso, ha habido mucho centralismo respecto a las fechas, de cuándo, de quién, de cómo, y en el fondo la atención primaria tiene un conocimiento por años, por décadas de cómo funciona su población, y por lo tanto no le va a estar diciendo, voy a poner un ejemplo, a una persona que viene a vacunarse que tiene 90 años, que viene con un cuidador que tiene 85 años, no, a usted no le toca, así que usted va a tener que volver de nuevo. No, los vacuno en el mismo momento. Claro, sentido común. Conocimiento de sentido común deben estar permitidos, y hay que recoger todo lo que se ha hecho a nivel de atención primaria y de los hospitales para salvaguardar la salud y la salud mental de sus propios trabajadores. Algunas de esas cosas no vienen del mundo académico, son
como tú dices, de sentido común, pero se han hecho bien. Yo creo que propiciar, poder sistematizar toda esa información ya en 2 años de experiencia, para poder replicarla en otros lados, todos ganamos ahí. Claro, yo aportaba, ¿cierto?, con el sentido común, la empatía. Uno muchas veces ve, ¿cierto?, que a veces falta o a veces, ¿cierto?, se hacen las cosas bien y en ese ejemplo que usted ponía muy gráfico, ¿no? Si llegan 2 personas de mayor edad, personas mayores, ¿cierto?, se puede hacer una excepción. Eso hay que aplicar ese tipo de criterios. Profesor, lo quiero invitar ahora, porque nosotros en el programa también tenemos un espacio para la ciudadanía, ¿cierto?, para nuestros televidentes que nos siguen semana a semana, para hacer sus consultas, responder sus dudas. Tenemos una consulta que nos llega desde Santiago, la hace María José. Lo quiero invitar a ver el siguiente video. Si los trabajadores y las trabajadoras van a estar preparados para una posible y muy probable nueva tercera ola del COVID, tal vez con la variante Delta, con nuevos elementos, y ya pensando también que el desgaste ha sido mucho, que los recursos no son los mismos y la cantidad de profesionales y trabajadoras no son los mismos tampoco. Ahí está la consulta que nos llega desde Santiago, que nos hace María José, pero antes de que nos responda, profesor, le queremos pedir que nos dé unos minutitos, y a todos ustedes que nos sigan acompañando vamos a hacer una muy breve pausa acá en nuestro programa Con Ojo Clínico. Al regreso vamos a contestar esta consulta y también otras preguntas que estamos realizando, ¿cierto?, al profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Jorge Ramírez. No se separe de nuestra sintonía, ya regresamos. Y después de esta pausa teníamos una consulta pendiente. Profesor, ¿qué le podemos responder a María José, cierto, con respecto a si está capacitado el equipo de salud, los trabajadores y las trabajadoras, cierto, para enfrentar una nueva ola? ¿Qué pregunta? Es una pregunta que va muy, muy al hueso. Esperamos que sí. Cuando uno lo pone en perspectiva de estos 2 últimos 2 años, nosotros enfrentamos una primera ola con una gran cantidad de incertidumbre. Le pido a la gente que está escuchando, que está viendo, que recuerde un poco aquella época. No sabíamos muy bien para dónde iba la cosa, pero el sistema de salud relativamente respondió bien. Los trabajadores, se amplió una gran cantidad, la capacidad del sistema de atención. No voy a entrar en los detalles, pero se amplió de una gran manera, y tuvimos finalmente hacia fines del año pasado, contexto de lo gráfico, un valle de casos que dio cierto respiro, y ahora durante el 2021 hemos enfrentado una segunda ola, un segundo brote, pero en el fondo para los trabajadores de la salud ha vuelto a aumentar la pega en el fondo, durante varios meses. Y ahora estamos en una situación en que hubo una caída importante de los casos, muy probablemente asociado a la campaña de vacunación. Pero esta segunda ola, esta segunda parte, ya se enfrenta con un sistema de salud y sus trabajadores principalmente ya desgastados, ya con personas que están teniendo licencias prolongadas o cuadros mucho más complejos, personas que casi ya por decisión de salud mental deciden no trabajar más, etcétera. Y por lo tanto, nuestra capacidad de respuesta está disminuida. Se enfrenta a la segunda ola a duras penas, y ahora, veamos, esto está más disminuido aún. Es importante que nos hagamos cargo. Creo que una de las cosas a las que aporta el estudio desde el punto de vista de la información que hemos podido recabar es que en la cultura de los trabajadores de la salud, el sentido común que hablábamos en una de las preguntas previas, apunta normalmente en épocas sin pandemia a estar disponible, a trabajar un poco más, a alargar el turno. Bueno, yo lo hago, la gente necesita atención. Hay una épica que es muy valiosa y que nos ha ayudado a sortear estos grandes desafíos. Pero esa épica también contiene algunos elementos que son nocivos, que es no darse cuenta de lo que a uno le está pasando. Y una de las cosas que nosotros preguntábamos en el estudio, tenemos un montón de información que hemos tenido que ir digiriendo y como viendo ya en lo más fino, es que cuando uno medía por ciertos puntajes, veía personas que estaban severamente alterados sus puntajes, que uno decía con gran certidumbre tienen algún problema de salud mental importante. Pero cuando iba a ver cómo la persona se percibía a sí misma, si requería atención o no, más de la mitad de esos pacientes decían que no requerían ningún tipo de ayuda, cuando era evidente, teníamos evidencia que sí lo requería. Entonces, el no darse cuenta que uno requiere ayuda
está metido en este sentido común, en esta épica que no es tan sana, y por lo tanto aportar evidencia, decir, mira, en realidad hay que parar un momento, no puede ser que lleves 3 días sin dormir, incluso cuando no estás trabajando, y te des cuenta que requieres algún tipo de apoyo. Yo creo que eso ayuda a que esa persona pueda mejorar, pueda sanar y pueda seguir otorgando una mejor atención, ¿ya? Porque lo que hablábamos de la posibilidad de que haya mala atención por la mala salud de los trabajadores de la salud es probablemente una realidad en el día a día. Y de la mano de eso mismo, ¿el sistema ha podido responder bien durante la pandemia justamente a la mayor demanda que hay de atención? Puntualmente, por ejemplo, el tema de la salud. Ahí hay un tema que no es menor, ¿cierto? De hecho, desde la misma Universidad de Chile se ha estado aportando conocimiento desde la academia, ¿cierto? Con, por ejemplo, Saludablemente, este mismo estudio, ¿cierto? También busca contribuir con datos, con información. Pero frente al sistema, ¿usted cree que ha podido responder frente a la demanda actual? Yo creo que lo ha hecho parcialmente. Hay un grupo de trabajadores de la salud que busca ayuda, y por lo tanto ese grupo de trabajadores hay que darle la atención adecuada. Y estrategias eh, generalizadas como el Saludablemente, que permiten a las personas que reconocen que tienen un problema buscar ayuda inicialmente de manera telemática y eventualmente buscar otras vías o orientar a esas personas donde pudieran consultar dentro de sus mismos centros de atención o en otros centros más especializados. Yo creo que eso se ha logrado de cierta manera. El problema que está conectado con lo que te decía recién es que muchas de las personas que requieren atención de salud mental y de manera urgente y de manera intensiva no lo reconocen. Y por lo tanto, ahí hay que buscar otras estrategias. Uno no basta con dejar la puerta abierta, para ponerlo en términos simples, que las personas vengan y busquen la ayuda, sino hay que ir a buscarla. Y eso implica recursos, eso implica también cierto grado, mayor trabajo para las personas que están a cargo de los centros de salud. O sea, aparte de tener que lidiar con la pandemia, aparte de lidiar con el trabajo habitual, van a tener que lidiar con la búsqueda activa de personas que además les están cubriendo todos los problemas que hay en el centro. O sea, las personas que hacen muchos turnos, las personas que están permanentemente disponibles, pero ahí empiezan a ver que las tasas de reclamo empiezan a aumentar, se encuentran errores clínicos, y ahí uno empieza a pesquisar que hay una persona que pueda requerir atención. Si uno le hace el comentario, la persona dice, no, estoy impecable, estoy cansado, pero voy a seguir. Entonces, no es tan fácil esto que yo estoy diciendo de ir a buscar a esas personas, porque también hay cierto grado de autonomía ahí, de decir, no, yo no quiero atención por el tema de salud mental, y esa es una estrategia que es más costosa porque es uno a uno, es difícil. Así que yo te diría que es parcial la respuesta. Sí, sí, interesante ese punto, claro, que si la persona no considera que no necesita todavía ayuda o considera que está bien, es bien difícil, o sea, habría que inyectar más recursos, quizás buscar más especialistas, quizás como una campaña comunicacional o quitarle el estigma o está bien sentirse mal, que es un poco también un tema más profundo, ¿no? De sacarle como este estigma a que estar depresivo es estar triste solamente, o ya se te va a pasar, tanta información de repente errónea que uno tiene en el día a día. ¿Cree usted que por ahí podría darse esta solución, cierto, de tratar de buscar alguna estrategia focalizada para poder llegar a esas personas y decirles, mira, sí, efectivamente hay un problema, inyectar más recursos, que exista un plan que esté enfocado? Entiendo que el último plan de salud mental es del 2018, ¿no? Quizás hay que actualizarlo también. Correcto. Mira, acá las estrategias tienen que ser inteligentes. Uno, a través de encuestas, los mismos estudios que nosotros hacemos, puede pesquisar personas que están con alteraciones muy importantes de su puntaje, ¿ya? Como el tema numérico. Pero quizás esa persona no está en una situación personal como para llevar adelante un tratamiento específico. Pero quizás sería bueno que tuviera algunas instancias, a veces grupales, sin que eso implique identificar a la persona que está enferma. O sea, hay un equipo de salud, uno pesquisa a una persona que tiene un problema, entonces le pide al equipo que pueda tener alguna actividad relativa a la salud mental, y eso puede ser muy bueno para la persona en particular. Quizás no es lo ideal, quizás no es todo lo que necesita, pero es una instancia. Siempre hay que cautelar en esta idea de
pedirle a los equipos, por ejemplo, que hagan actividades relativas a la salud mental, que no lo perciban como más pega en el fondo. ¿Ya? Porque, oye, tienes que además llenar esta encuesta y después tienes que asistir a este taller y después tienes que conectarte para que te relajes. En el fondo le van poniendo más tareas que van poniendo a la cola de todo lo que tienen que hacer en el día a día. Por lo tanto, si en verdad tenemos el compromiso de ayudar a las personas que trabajan en la salud para que puedan sobrellevar su salud mental, si vamos a ofrecerles actividades grupales o personales, como para relajar el ambiente, como para que puedan conversar de los problemas y a través de esa catarsis disminuir un poquito los niveles de ansiedad, necesariamente tenemos que disminuirle otro tipo de trabajos, ¿ya? Para que no se transforme más en otra lista de supermercados, y aparte de las estadísticas, claro, aparte de los correos, aparte de ver a las personas, aparte de la farmacia. Tengo que ir a la hora de relajación, claro. Claro. Y muchas veces son fuera de horarios laborales, y se plantea muy desde el querer hacer cosas, pero esos detalles son importantes. O sea, si mi horario es de 8 a 5, bueno, de 8 a 9 vamos a llegar y vamos a tener una actividad, pero yo no tengo nada más que hacer en ese horario, ¿no? Para que tenga cierto grado de efectividad. Hay un equilibrio que es delicado y que los gestores probablemente que estén escuchando van a empatizar con esta problemática. Bueno, profesor, hemos estado abordando hace varios minutitos, ¿cierto? Tanta información. Le queremos agradecer por acompañarnos hoy día en el capítulo, ¿cierto? Y antes de cerrar, contarnos, usted nos decía, están aplicando la segunda encuesta de este estudio, ¿dónde podemos encontrar más información? Y qué también, de qué manera van a contribuir también con todos estos datos que están ustedes sacando ahí, no solo de Chile, sino que también de otros países. Sí, nosotros hasta la fecha hemos sacado 4 informes preliminares con los datos que tenemos de la primera ola. Están disponibles en la página de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y recientemente publicamos un paper académico en la Revista Médica de Chile, un artículo especial que se publicó en el último número, así que lo pueden encontrar ahí también. Sin embargo, acabamos de terminar la segunda encuesta en el fondo, con una participación cercana también a las 2.000 personas en el país. Estamos analizando esos datos y en paralelo estamos planificando la tercera encuesta. Es bien complejo, pero es un estudio que tiene una perspectiva longitudinal, o sea, vamos a seguir tanto a los trabajadores como a los procesos de los tomadores de decisión que implementan políticas para ellos, y también estamos teniendo iniciativas a partir de este estudio de realizar metodologías más bien cualitativas, es decir, vamos a ir a entrevistar trabajadores de la salud para tratar de comprender algunos fenómenos en el área de género, en el área de los cuidados, que los números nos dicen que hay un problema, pero no nos ayudan tanto a comprender lo que está en la base de esos problemas, y quizás al verbalizarlo muchos trabajadores nos puedan ayudar a entender ese tipo de problemática. Es vital contar con estos datos y también es parte del aporte que se hace desde la academia. Le queremos agradecer a Jorge Ramírez, médico cirujano, magíster y especialista en salud pública de la Universidad de Chile, magíster en salud global de la Universidad de California, San Francisco. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos hoy día. Muchas gracias, Maritza, y a todo el equipo. Gracias. Que le vaya muy bien. Se habla mucho del síndrome de la cabaña, esta sensación de no querer salir, ¿cierto? Hay ciertas conductas que en algunas personas se hacen más recurrentes, el hecho de tener miedo a reunirme nuevamente con grupos humanos, grupos de personas, salir a la calle, enfrentarme al día a día. Bueno, la académica de la Escuela de Salud Pública, Olga Toro, nos explica un poquito más respecto a esto, a la ansiedad de volver justamente a los lugares con mucha gente, qué hacer, por qué pasa esto, cómo enfrentarnos nuevamente a nuestro día a día sin caer en estas situaciones, ¿cierto?, de ansiedad, de angustia, de temor. Lo explica de esta manera la próxima académica, ¿cierto?, de la Universidad de Chile. Se ha hablado poco de cómo va a ser el proceso de regreso a lo que se ha llamado una nueva normalidad, porque esto nos ha tocado tan profundo en nuestra vida que la mayoría, yo creo, hemos hecho reflexiones profundas de la forma en que estamos viviendo, ¿no? Y efectivamente puede ocurrir que las personas sientan ansiedad y cierto grado de temor, no solo por
el estar expuesto ya más abiertamente, más socialmente, sino en un contexto de tener que retomar una rutina anterior o retomar una nueva rutina, como es salir al trabajo, salir a dejar a los niños a la escuela, es decir, todas las actividades que teníamos cuando no estábamos confinados. Eso puede ocurrir, hay personas que no les va a ocurrir eso, que lo único que quieren es volver ¿cierto?, a tener una vida social más activa. Pensemos en nuestros propios jóvenes universitarios, que lo único que quieren es volver a la universidad, estar en las aulas, encontrarse. Piensa usted que a esta altura del año teníamos muchos pololeos en la universidad, grupos de amigos, grupos de estudio, grupos de carrete, y hoy día nuestros estudiantes no han podido vivir esa experiencia y sin duda deben estar ansiosos por reencontrarse. Pero también ellos, así como nos preguntaba la auditora, ¿cierto? Pueden también algunos de ellos sentir mucha ansiedad, mucho estrés, decir, chuta, y ahora voy a conocer a gente nueva, voy a ver a gente nueva, gente con la que me veía en la pantalla o gente con la que me comunicaba, ¿cierto?, en las clases, pero también gente que no conozco, puede producir ansiedad. Este efecto de temor, de ansiedad, que es normal que ocurra. No en todas las personas, pero en algunas personas puede ocurrir. Ahora, es importante que si alguien siente que esa preocupación o temor en realidad ya está muy exacerbada, que de solo pensar que el día siguiente debo salir porque debo ir a comprar, debo ir a trabajar, hacer trámite, ir a la escuela, etcétera, no me deja dormir bien, siente que el corazón se me va a salir, me duele la guata, se me quita el apetito, es decir, ya empieza a ser realmente poco tolerable. Entonces es probable que esa persona pueda buscar ayuda, ¿no? Buscar ayuda a través de su centro de salud más cercano, puede manifestarlo y contarlo a su familiar o a sus amigos, mira, me está pasando eso. Contarle, ponerle nombre, siempre ayuda mucho. Y ver, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿No? Me puedo preparar, a lo mejor no tengo que hacerlo tan rápido, a lo mejor lo voy a ir haciendo de a poquito, y yo misma voy midiendo mis capacidades. Pero recordar, confiar en que como especie somos seres sociales, no podemos escapar a eso, eso es lo que nos constituye como especie, por lo tanto está ahí, en todas nuestras capacidades, y debemos confiar en ello. Hoy día nuestro programa, ¿cierto?, estuvo enfocado en hablar sobre el impacto que ha tenido la pandemia en las y los trabajadores de salud, tanto médicos, enfermeras, enfermeros, auxiliares, todo el equipo humano que está detrás de la atención, ¿cierto?, de los pacientes con COVID-19. Han sido meses muy estresantes, lo abordábamos, ¿cierto?, con el profesor Jorge Ramírez de la Universidad de Chile. Hay datos relevantes frente a lo que ha sido, ¿cierto?, para ellos, tanto en su salud emocional, física también, ¿cierto?, de enfrentar meses de arduo trabajo, estrés, el hecho de, lo decía en el estudio, ¿cierto?, tener miedo a contagiar a sus familiares. Muchos tuvieron que cambiar sus rutinas, incluso irse de su casa para poder proteger a sus familias. No han sido meses fáciles, se necesita una planificación importante, decía también el profesor, ¿cierto?, Ramírez en la entrevista que tuvimos hace algunos minutos con él. Hablaba de la importancia también de generar un plan robusto de salud y también enfocado en la salud mental de los trabajadores, que muchas veces sienten que tienen que seguir trabajando y no quieren recurrir, ¿cierto?, a un especialista, a la ayuda médica en casos donde evidentemente los indicadores, los resultados de las mismas encuestas que ellos, ¿cierto?, completan, hacen ver de que se necesita un apoyo también psicológico. Buscar estrategias, lo decíamos, ¿cierto?, durante esta conversación, durante esta última hora, buscar estrategias para poder ayudar, aportar y apoyar a quienes están todavía detrás, ¿cierto?, de la atención de salud en hospitales, en centros médicos, en consultorios, y que ven, ¿cierto?, con preocupación también cómo las cifras van aumentando y ya las capacidades tanto físicas como también emocionales, ¿cierto? Hay mayor cansancio y no se siente la misma energía que en un comienzo, ¿cierto?, cuando ya estamos por cumplir en pocos meses más, ¿cierto?, 2 años de esta pandemia del coronavirus. Dejamos hasta acá este capítulo del día de hoy. Los dejamos siempre muy invitados, ¿cierto?, a todos ustedes
a quienes semana a semana nos acompañan en Con Ojo Clínico, a seguir disfrutando de la programación de Uchile TV. Usted acá encuentra cultura, cierto, entretención, también programas educativos, política, de todo en la programación que tenemos en Uchile TV. Los dejamos completamente invitados para la próxima semana. Siga disfrutando de nuestro canal. Que tengan muy buenas noches todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana. Chao, chao.